Shalom al verdadero pueblo del Altísimo. Escudriñando su palabra a los 27 días del mes de abril de este año 2020, gracias al Todopoderoso Creador, mediante Yehoshua, nuevamente publicamos otro video, el cual es la cuarta parte de esta serie llamada Estudiamos Ley, Torah. Este estudio es sumamente importante porque seguramente ya te preguntaron, ¿aceptas a Jesús y Yeshua en tu corazón? Tú te preguntarás, ¿y ahora qué sigue? Y la respuesta es, guardar sus mandamientos, es decir, los mandamientos de su Padre, ya que Yeshua vino a hablarnos en representación del bendito que lo envió. Y para estar en condición de entenderlos, roguemos que nuestros ojos y oídos espirituales sean abiertos. Hagamos antes una oración. Pero primeramente recordemos lo que nos dijo Yeshua en 1 Juan 2:6. En esto sabemos que lo hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en el que guarda su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor del Todopoderoso de Israel. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por tu bondad y misericordia, que por los méritos de tu Hijo Yehoshua de Nazaret nos has dado tu salvación. Altísimo Creador, te rogamos, en el nombre de Yehoshua de Nazaret, permitas abrir los ojos y oídos espirituales a todos aquellos que vean este canal de Escudriñando su palabra, a fin de que entendamos que debemos guardar sus mandamientos, para que por medio de nuestro Salvador Yehoshua conservemos nuestra salvación y seamos bendecidos aquí en la tierra por guardar tus leyes, estatutos y ordenanzas escritas en tu bendita Torah. Por eso te rogamos, Padre Abacadosh, Asher, nos libres de toda oposición, de todo Ruach Ra, de todos los Raelim, y sean atados y reprendidos en el nombre de Yehoshua de Nazaret. Toda la honra y kabod a Jael de Israel, Halelu, Amén. Hemos dicho que al hablar de Torah, estamos hablando de la ley del Todopoderoso Creador, y que al hablar de mandatos, estatutos, ordenanzas y leyes, esto se refiere al conjunto que integra esta ley, que esos 10 mandamientos que conocemos, que están en Éxodo 20 y en Deuteronomio 6, estos vienen a ser 10 mandamientos que son la base, los cimientos que componen esa ley, y de los cuales se van a desprender estos mandatos, estatutos, ordenanzas, leyes. De estos van a auxiliarnos, estos nos van a auxiliar para poder regular esa ley que dictó el Todopoderoso Creador mediante su siervo Moisés, lo cual los estudiosos de las benditas Escrituras, estos sabios, nos dicen que son 613 preceptos los que se han derivado de todo este conjunto de leyes, estatutos, ordenanzas, y tenemos que si ambas partes se ponen de acuerdo sobre lo que pactaron, es decir, tanto el Altísimo Creador, el cual con la parte a la que se obliga ha cumplido, que es la bendición y la entrega de la tierra prometida como lo él hizo, toca que también la otra parte, que es su pueblo, obedezca a esos mandamientos que él nos ordenó. Y todo esto, cuando se ha dado en conjunto, nos da como resultado un pacto. Y esto es de lo que vamos a hablar, hermanos, de este pacto que desgraciadamente el pueblo del Altísimo Israel hemos roto, no hemos cumplido, y de ahí las consecuencias que derivan. Por eso es tan importante que estudiemos todo esto. Ahora, para poderlo entender con nuestras leyes, para que se haga un poquito más práctico,
Cada nación tiene también un conjunto de leyes que componen su sistema jurídico. En el caso de México, lo compone la Constitución Federal, que es la ley suprema, y de ahí se desprenden constituciones locales para cada uno de los estados de esa federación. Asimismo, hay códigos municipales y también lo componen reglamentos, estatutos, leyes secundarias que van a conformar ese sistema legal. Un ejemplo de ello sería un contrato de arrendamiento en el que ambas partes, tanto arrendador como arrendatario, deberán ponerse de acuerdo sobre la cosa arrendada. Y una vez que lo hacen, celebran un contrato el cual incluye cláusulas en las cuales se están comprometiendo a adquirir tanto derechos como obligaciones. Y una vez que cualquiera de ellos incumpla con lo que han pactado, esto dará origen para que se apliquen sanciones en contra de la parte que incumplió. Es así, hermanos, como queremos hacerles entender que el pacto que ha incumplido el pueblo del Altísimo, del cual somos parte muchos de nosotros, esto ha dado el origen a sanciones por parte del Altísimo Creador, a quitarnos esa tierra que nos había dado en promesa, esas bendiciones. Sin embargo, Él es misericordioso y sigue teniendo misericordia de nosotros. Sin embargo, nosotros mismos nos hemos hecho acreedores a perder todos los beneficios a los que habíamos podido ser acreedores. Esperemos que con este ejemplo comprendan un poquito más el tema que estamos tratando. Así es, hermanos. El tema que vamos a ver ahora es la continuación, pues, de los 613 preceptos. Vamos a continuar con el precepto número 13, nada más recordándoles que los preceptos que estamos ahorita enseñando, gracias al Altísimo, vienen de un libro muy antiguo, hecho en el año 5487, aproximadamente en el año 1700, que se llama Memoria de los 613 preceptos de la ley y 7 sabios, hecho por un judío de nombre Selomó Sasportas. Bien. Iniciemos. Precepto número 13. Decir el Shema 2 veces al día, al acostarse y levantarse. Hermanos, Shema en hebreo significa escuchar. ¿Sí? Debemos decir este tipo de oración, es un himno muy importante que hacen en Israel, los judíos, que también los que nos consideramos parte del pueblo de Israel debemos de decirlo. En español se dice así: escucha Israel, ella nuestro ella uno es. Y en hebreo sería Shema Israel, ella Eloheinu, ella Echad. Su fundamento es en Deuteronomio 6:7, que dice: incúlcalas a tus hijos y háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas de viaje, al acostarte y al levantarte. Entonces, pueblo de Israel que escucha, a los dispersos, cada noche que se acuesten, cada mañana que se levanten, recuerden decir el Shema. Escucha Israel, ella Eloheinu, ella Echad. Precepto número 14. El precepto número 14 nos dice que todo israelita debemos escribir y aprendernos un cántico dictado a Moisés por el Todopoderoso Creador. El fundamento está en Deuteronomio 31:19 y dice de la siguiente forma: ahora escribir para su uso el cántico siguiente. Enséñalo a los israelitas, ponlo en su boca para que este cántico me sirva de testimonio contra los israelitas. Ok, aquí vamos a hacer una gran pausa porque es un alto contenido y sumamente importante debido a que se trata de una profecía muy importante para los que nos consideramos el pueblo del Todopoderoso, el pueblo de Israel. Es así, hermanos, como nos está diciendo que el Todopoderoso Creador le ordena, es aquí cuando decimos, esto que está en Deuteronomio 31:19 no es propiamente uno de los 10 mandamientos que conforman el Decálogo, sino que se desprende como una ordenanza, en esa forma está, como una ordenanza que el Creador da a su pueblo y que se traduce en que hagamos un canto, lo tenemos que escribir
y se los tenemos que enseñar a nuestros hijos de generación a generación para que recordemos por qué nos atraemos nosotros mismos los males, y conforme demos lectura entenderemos muchas cosas que están pasando. Propiamente, este ministerio, a partir de esta pandemia que está ocurriendo, que nos ha sorprendido a muchos por la magnitud y porque es algo que no tiene precedentes anteriormente, no había trastornado a todo el mundo, y todavía lo que viene de esta pandemia es mucho más. Es por ello que nos inquietamos y rogamos en oración al Todopoderoso Creador nos dijera qué era lo que estaba pasando en derredor de esta pandemia, este virus, y cuál era su origen, hasta dónde podíamos considerar las cosas que nos están diciendo. Y fue cuando nos dio esta palabra, antes de que estuviéramos estudiando estos 613 preceptos, nos dio palabra el Todopoderoso Creador, bendito sea para siempre. Amén. Nos remitió a Deuteronomio 31 y Deuteronomio 32. Y esta fue nuestra gran sorpresa, que nos está diciendo, con esto, nos está confirmando que somos parte de su pueblo, como ya nos lo ha dicho varias veces, somos Israel, y que como tal tenemos la obligación de estar recordando este cántico como testimonio contra su pueblo Israel. Así que vamos a leerlo. No lo vamos a hacer literal, dado que es muy extenso. Sin embargo, vamos a hacer una reseña de lo que dice. Y sucede que desde el capítulo 31 nos está narrando que cuando Moisés cumple 120 años de edad, él habla con el pueblo, indicándole que el Todopoderoso Creador le dio instrucciones de que él iría delante de ellos, el Todopoderoso Creador, y que iría a poner a Josué como nuevo jefe de Israel, y que lamentablemente Moisés no entraría a la tierra. Sin embargo, que les daría la victoria sobre todos aquellos pueblos que se les fuera a oponer, como ya lo venía haciendo durante todo el transcurso. Luego Moisés puso la ley, la Torá, por escrito y la dio a los sacerdotes levitas, quienes eran los encargados de llevar el arca del pacto, y a todos los jefes de Israel la entregó. Y les dio la orden de que cada 7 años, durante la fiesta de Sucot de las enramadas, durante esos 7 días, se leyera esa ley. Para mayor referencia, esta ley está en esta fiesta está en Deuteronomio 16 y en Levítico 23. Y nos dice que esa ley se tenía que leer en presencia de todo el pueblo en esta fiesta de Sucot, y aún en presencia de los extranjeros que estuvieran viviendo en sus ciudades. Esto para que nunca se olvidara la ley del Altísimo y la pusieran en práctica y aprendieran el respeto absoluto al Todopoderoso. Se preguntarán por qué cada 7 años. Bueno, esto es porque el Todopoderoso también ordenó que su pueblo cada 7 años hiciera perdón de las deudas que tuvieran sus prójimos, es decir, los mismos israelitas. Esto con motivo de que no hubieran pobres entre los israelitas, lo cual no aplicaba tampoco también con los extranjeros, sino nada más con el pueblo. Y cada 7 años, dentro de esa perdón de las deudas, se tenía que hacer la convocación, una fiesta del Altísimo, precisamente como decíamos ahorita, en tiempo de Sucot o en ramadas, que esta es una fiesta de la cual ya tenemos un video en este canal, en el que les explicamos la manera en cómo se tiene que llevar. Si gustan entrar a la sección de videos y ahí ver la manera en que se lleva Sucot, es básicamente estar lo más lejos de las comodidades de nuestro hogar, para que de esta forma podamos recordar que así nuestro Padre, cuando nos sacó de Egipto y nos llevó al desierto, no tuvimos necesidad de nada porque Él es nuestro sustento. Entonces es así como cada 7 años que se da la orden de perdonar deudas, se tiene que leer la bendita Torá, la ley, para que nadie pueda argumentar ignorancia sobre la ley y para que andemos en sus estatutos, en sus leyes, en orden hacia Él. Bien, ahora el Todopoderoso le dijo a Moisés:
Moisés, ya pronto vas a morir y este pueblo se corromperá con los ídolos del país extranjero que van a ocupar. Esto lo está diciendo el Padre en su omnisciencia, que todo lo conoce y sabía lo que haríamos el pueblo de Israel conforme pasara el tiempo. El Padre ya conocía que su pueblo lo abandonaríamos y le romperíamos el pacto que habíamos hecho con él, como hablábamos ahorita. De ambas partes los que incumplimos fuimos nosotros, somos los que hemos desobedecido su ley vez tras vez hasta llegar al absurdo de ahora y extremo de decir que aquel bendito que vino como enviado del Todopoderoso, aquel que es la Torá, la ley viviente del Padre, que es la palabra, que es Yehoshua de Nazaret, Jesús el Mesías, llega al extremo de decirse que él vino a quitar la ley cuando todo lo contrario. Él ha venido a enseñarnos su exacta aplicación. Él nos dijo en Mateo 5:17, no crean que he venido a abolir la ley, no he venido a quitarla, sino a cumplir lo que se decía de mí en ella, tanto en la ley como en los profetas, y a darles el exacto significado de ella para que entiendan que deben de seguirla cumpliendo. Y esta no se quitará hasta que el cielo y la tierra pasen. Entonces, ¿cómo es que ahora llegamos al extremo de decir que la ley, el bendito Yeshua la quitó? Así es que la profecía que se está diciendo aquí es que dado a ese abandono, dado a ese rompimiento del pacto, es que provocaríamos el furor, se encendería la ira de nuestro Todopoderoso Padre contra el pueblo y nos abandonaría, que dejaría de preocuparse de nosotros y que por lo tanto serían tantos nuestros males y aflicciones que nos vendrían que finalmente diríamos, ¿no será que estamos sufriendo estos males porque nuestro Todopoderoso ya no está con nosotros? Yo creo que muchas veces a algunos de ustedes nos hemos preguntado si el Todopoderoso nos ha abandonado. Aquí cabe que recordemos que es una profecía. El Padre ya lo había predicho que eso nos íbamos a preguntar, pero entendamos que fuimos nosotros los primeros en que abandonamos a nuestro Padre y rompimos con ese pacto al que nos habíamos obligado por medio de nuestros antepasados, y cada vez que nosotros aceptamos a Yeshua en nuestro corazón, como nos decía ahorita Raúl, ¿qué significa cuando tú dices, ya lo acepté, ahora qué sigue? Así es. Entonces lo que sigue es que seamos discipulados para que podamos entender los mandamientos. Y en palabras del Todopoderoso sigue diciendo, cuando llegue ese momento, que ellos me abandonen, que me cambien por los ídolos de otras naciones, yo me apartaré de ellos aún más, por todo el mal que habrán hecho y por haber adorado ídolos. Ahora pues escribe este cántico, Moisés, y enséñalo a los israelitas para que lo canten y me sirva de testimonio contra ellos, porque cuando yo les haya hecho entrar en la tierra que bajo juramento prometí a sus antepasados, una tierra donde la leche y la miel corren como el agua, y cuando hayan comido hasta estar satisfechos y engordar, entonces se irán tras ídolos y los adorarán, y a mí me despreciarán y romperán mi pacto. Fíjense, hermanos, aquí cuántas veces ha ocurrido que cuando estamos en desgracia, en pobreza, que necesitamos de un trabajo, estamos muy dóciles, muy inclinados a buscar al Altísimo, somos humildes, nos hincamos a rogarle que nos provea, y cuando Él ha hecho el milagro en nosotros, nos ha escuchado y nos provee y nos da un trabajo y nos hace prósperos, desgraciadamente cuántos se han apartado de Él, inclusive cuando se les da la instrucción de que tienen que guardar el día de reposo que Él nos ordenó, que es el cuarto mandamiento, guardar Shabbat. La gente lo que contesta es que no pueden hacer eso porque es el día de mayor venta en sus trabajos o en sus negocios. Y entonces, ¿cuántas veces también hemos visto que gente de mucho dinero tienen ídolos, tienen estatuas de budas, de cosas horripilantes, y se han olvidado de a quién le deben esas riquezas?
se han olvidado de agradecerle al Todopoderoso Creador y tratan de calmar sus conciencias con limosnas, con migajas que dan de mala manera soberbiamente a otros. Inclusive hay otros que ni siquiera eso dan, son egoístas, pero la gratitud, el respeto, la lealtad al Todopoderoso Creador, al cual le debemos todo, a Él lo olvidamos desgraciadamente y rompemos todas las promesas que le habíamos hecho. Sin embargo, el Padre nos sigue diciendo, pero cuando les vengan muchos males y aflicciones, entonces este cántico será un testimonio contra ellos, pues sus descendientes lo recordarán y lo cantarán. Fíjense qué tremendo, aquí cuando nosotros le pedíamos palabra de que por qué estaba pasando todo esto de este bicho, de esta pandemia, Él nos contesta así, que los descendientes de los israelitas nos encargaríamos de recordarles por qué están pasando tantos males. Y es debido a la deslealtad, la desfidelidad que hemos tenido con nuestro Padre. Y entonces es cuando serviría como ese testimonio contra ellos. Dice, porque desde antes de hacerles entrar en el país que les he prometido, sé muy bien hacia dónde se inclinan sus pensamientos. Esto como Él todo lo conoce. Pues ahí nos está recordando esta profecía que el mundo actualmente se ha olvidado casi completamente del Todopoderoso. Hay muchas desviaciones, hay mucho pecado en todas partes del mundo y es un recordatorio en que el Altísimo nos dice pues que Él existe y que nos hemos olvidado por nuestros trabajos, riquezas, nos olvidamos de Él muy fácilmente, no le agradecemos. Tienes razón, y aún más, esto me hace recordar que el sistema jurídico de casi todas las naciones es una imitación de las leyes del Todopoderoso Creador. Sin embargo, poco a poco han ido desviando ese sistema jurídico que era pues perfecto porque estaba copiado de las leyes del Altísimo para ahora convertirlas en leyes que son totalmente en contra de los mandamientos del Creador. Ahora se ha llegado al extremo no nomás de ya no dar gracias, sino de ir totalmente opuesto a los mandamientos de Él, autorizando que se casen personas del mismo sexo, que adopten niños, que tantas cosas, ¿no?, que van en contra de sus mandamientos y tanta manipulación genética que se ha estado haciendo, alterando el ADN que el Padre nos hizo, nos están convirtiendo poco a poco en personas híbridas, en personas extrañas a la creación que hizo originalmente nuestro Creador. Entonces, esa es la forma en que también hemos ido, también nosotros sacando poco a poco las leyes de nuestro todopoderoso Creador. Y lo más triste es que los mismos creyentes dicen, es que la ley ya no está vigente, hermanos, ya está clavado en la cruz, la clavó el Mesías, ya somos libres, ya podemos vivir sin leyes, y han malentendido una libertad que se nos había dado para convertirla en libertinaje. Tú tienes un ejemplo muy bueno cuando nos dices que en las escuelas empezamos todos con calificación aprobada, ¿no? A muchos maestros que tienen ese criterio. Explícanos cómo funciona eso. Sí, es un ejemplo de que los maestros generalmente, cuando pues estábamos en la escuela, tenían esa costumbre, por lo menos aquí en México, de que llegaban y decían, bueno, alumnos, tienen ustedes un 10, todos tienen el 10 desde el principio, ahora les toca a ustedes conservar ese 10 conforme va pasando el semestre o el año escolar, conforme a sus actitudes, sus trabajos, sus comportamientos. Entonces, si no lo hacen bien, va a ir bajando su calificación hasta llegar a 0. Entonces, esto lo podemos comparar con la salvación, que de pura gracia nos las ha dado el Padre, ¿verdad? Si no hubiera su gracia, nos hubiera destruido desde la desobediencia de Adán y Eva, y luego cuando se contaminó la tierra, con la llegada de los ángeles caídos que se mezclan con las mujeres del mundo, tienen hijos, se hacen nefilim, se hacen gigantes, y se contamina totalmente la tierra. Y ahí el Padre pudo haber dicho, hasta aquí con los humanos, yo tengo mis ángeles que me aman y me obedecen, hasta aquí. Sin embargo, por gracia nos permitió continuar, se vuelve a contaminar la tierra, luego elige un pueblo que sería luz para las naciones, un modelo a seguir para que las demás naciones
se convirtieran a ellos y por lo tanto siguieran al único todopoderoso Creador. Pero tristemente, nuestro pueblo de Israel, lejos de ser el ejemplo bueno, ellos se fueron en pos de ídolos pestilentes que tenían las naciones, ¿sí? Entonces, la gracia nos la dio el momento de enviar al justo, por nosotros los injustos, a Yehoshua, quien en el momento que murió en el madero por culpa de nosotros, ahí su sangre preciosa nos lavó y nos quitó la sanción que había en contra de la humanidad, la maldición de habernos destruido en ese momento. No nos destruyó, Él murió por nosotros. Sin embargo, lo que se esperaba es que luego de la resurrección de Mashiach Yeshua, nosotros dijéramos, ok, entonces por tan tremendo sacrificio y tan tremendo regalo que el Padre nos ha dado, ahora a nosotros nos corresponde ser discípulos y conocer la bendita ley, saber por qué la humanidad ha llegado hasta este momento, por qué tuvo que ser el Hijo del Altísimo, el justo, sometido a tan tremendo dolor. Esto tiene que tener una causa, y esa causa fue el no obedecer su ley. Y ahora, lejos de poner nuestra mirada en ella y empezar a cumplir mandamientos, han pasado 2000 años en los que la humanidad hemos desatendido su ley. ¿No crees? Tristemente, ¿no? Tristemente, así es. Ok, entonces aquí en la siguiente lámina nos está hablando de que entonces sí, que Moisés efectivamente termina de escribir esas leyes en un libro, y es decir, que los mandamientos el Padre los dicta en el monte Sinaí, los 10 mandamientos de viva voz, y los vemos en Éxodo 20, luego en Deuteronomio 6, se encarga Moisés de volverle a decir al pueblo, les recuerda que antes de entrar a la tierra tienen que cumplir con esa ley a la que se obligaron, y hace un libro, se lo entrega al pueblo, se lo entrega a los sacerdotes, a los jefes de Israel, y les dice, tienen que tener este libro a un lado del arca de la alianza donde se guardaron los 10 mandamientos, y esto, además, este cántico que el Padre nos ha ordenado que hagamos, servirá como testimonio, porque si ahorita que yo estoy vivo, yo Moisés, el pueblo es tan rebelde, ¿qué no harán cuando yo muera? Y tal cual, ¿no? Así ocurrió. El pueblo de Israel se ha corrompido cada vez más hasta el punto en que tienen que ser 10 de las 12 tribus de Israel dispersas por expulsión. El Padre los expulsó, fueron expulsados por lugares muy lejanos que no eran habitados, se fueron expandiendo poco a poco por los 4 puntos de la tierra, y luego después los judíos, con todos los que se habían añadido a la tribu de Judá por asilo, han sido exiliados en varias ocasiones, ¿no? Recordamos los exilios a donde han ido los judíos. Pues el primero fue el de Babilonia. Así es. Cuando fueron exiliados a la tierra de Babilonia por 70 años. Y luego regresan, ¿verdad? Pero luego vuelven a pecar, y luego después llega el exilio, el más grande de todos, el de Roma, ¿verdad? Y es cuando los esparce a muchos lugares del mundo a los judíos, y luego ahora los que han regresado, los judíos que están ahorita en la tierra de Jerusalén, pero no todos podemos decir que han sido fieles, ¿no? Porque estamos viendo una tierra totalmente corrompida. Por eso la nueva Jerusalén va a tener que bajar de los cielos, porque esta que está ahorita en la tierra va a ser destruida por terremoto y por guerra, por esa contaminación tan grande que hay, que no acatan la ley del Altísimo, no guardan Shabbat, tienen ahí Tel Aviv, para los que no saben qué está pasando en Tel Aviv. Sí, en Tel Aviv, pues desgraciadamente, que es una tierra Kadosh, todo el mundo debe saber, ustedes saben, hermanos, que es la tierra del orgullo gay. A nivel mundial es el primer lugar, o la tierra que tiene más gays y lesbianas en el mundo, y desgraciadamente pues se está convirtiendo en un Sodoma y Gomorra. Esa tierra Kadosh, el Todopoderoso, está siendo blasfemada, está siendo vituperada por esa gente que no guarda mandamientos. Así es que por eso la Nueva Jerusalén va a ser estrictamente, muy minuciosamente seleccionada la gente que entre ahí. No van a entrar personas que no están tomando en serio los mandamientos del Todopoderoso Creador, no van a entrar rebeldes. Pero eso lo diremos a manera más
extensa en otro video. Hoy nada más sí queremos que quede bien claro que este testimonio el Padre lo da porque todo esto ha hecho desde tiempos antiguos hasta la fecha el pueblo de Israel, y no se diga los gentiles, ¿no? Los paganos. Entonces también Moisés aquí pronuncia el cántico de principio a fin ante los israelitas reunidos, y eso es en Deuteronomio 31 hasta el verso 30. ¿Y en qué consiste ese cántico? Está en Deuteronomio 32 y dice: escucha, cielo, que voy a hablar, atiende, tierra, a mis palabras. Mi enseñanza caerá como la lluvia, mi discurso será como el rocío, como llovizna sobre la hierba, como gotas de agua sobre los pastos. Proclamaré el nombre del Altísimo, reconocer la grandeza del Altísimo ella, porque Él es nuestro protector. Sus obras son perfectas, sus acciones son justas. Él es el Todopoderoso de verdad. En Él no hay injusticia. Él es justo y verdadero. Y sigue diciendo Moisés: gente malvada y perversa que ha ofendido al Altísimo, que son indignos de ser sus hijos. ¿Así es como le pagan? Pueblo necio y sin sabiduría, ¿no es Él tu Padre, tu Creador? Él te crió y te dio el ser. Vuelve atrás la mirada, piensa en los tiempos pasados, pídele a tus antepasados que te lo cuenten. Hubo un tiempo en que el Altísimo hizo reparto de hombres y naciones y fijó fronteras de los pueblos, pero tuvo en cuenta a Israel y le dio la mejor tierra, ¿no? Eso lo sabemos. Si pues la herencia del Altísimo, la gente suya es el pueblo de Jacob, Israel. Los encontró en el desierto, en tierras secas y azotadas por el viento. ¿Se acuerdan? Cuando estaban en Egipto, cuando no era ni siquiera un pueblo, cuando estaban sufriendo la esclavitud. Entonces los envolvió en sus brazos, los instruyó y los cuidó como a la niña de sus ojos. Como águila que revolotea sobre el nido y anima a sus polluelos a volar, así él extendió sus alas y tomándolos los llevó a cuestas, los guió y nadie más, ningún ídolo pagano, tuvo que ayudarle. No nos olvidemos, hermanos, que siempre quien nos ha cuidado, a quien todo le debemos, es al Todopoderoso Creador, que es el Todopoderoso de todas partes, pero se eligió por pueblo Israel. Y nos llevó en marcha triunfal por regiones altas del país, nos alimentó con frutos del campo y nos dio de lo mejor, ¿no? Aquí, léanlo, está muy hermoso, todo lo que Él nos dio de comer, todo lo que nos cuidó, dice, pero los Yehurim, es decir, los israelitas, prosperaron y se olvidaron de su Creador, abandonaron y despreciaron al Todopoderoso que los había salvado y protegido. Qué triste, ¿no, hermanos? Yo siempre he dicho que a los malagradecidos yo creo que ni en el infierno los van a querer. Entonces dice que con esto provocamos los celos y la ira del Altísimo, por supuesto. Claro que hemos provocado su ira, sus celos, porque a Él todo se lo debemos. ¿Cómo es posible que todavía lo que Él nos ha dado ha servido para que vayan y se le ofrezcan a porquerías a los que nada le debemos? A ir a adorar ídolos repugnantes, a ofrecer sacrificios a esos demonios, que el Altísimo los reprenda mediante Yahushua, los aleje de nosotros, a dioses falsos que nunca antes conocieron, que ni siquiera nuestros antepasados jamás les dieron culto. Olvidaste, Israel, a tu Padre y tu Protector, olvidaste al Todopoderoso que te dio la vida. Lo provocaron a ir al ver esto y rechazó a sus hijos y sus hijas y dijo, les voy a volver mi espalda y a ver en qué van a parar. Realmente son gente mala, hijos en los que no se puede confiar. ¿Se fijan, hermanos, por qué está ocurriendo paulatinamente tanta desgracia en la tierra y lo que falta por venir, la gran tribulación, cual nunca hubo en la humanidad? No se nos olvide que todo esto es por consecuencia, como está este testimonio, que hoy a los 28 días del mes de abril del año 2020, nosotros como descendientes de israelitas estamos diciéndole al pueblo de Israel como testimonio entre el Todopoderoso Creador y su pueblo por qué nos han venido y seguirán viniendo tantos males.
Así es que lo mejor que podemos hacer es hincar rodillas, suplicar su perdón, ahorita que estamos vivos y podemos hacerlo, comprometernos a querer conocer cuál es su voluntad, rogar su ayuda para que nos ayude a ponerla por obra, porque de lo contrario será muchas las desgracias que nos vendrán. Así es. Los principios de dolores vienen entrando ya para entrar dentro de muy poco a la gran tribulación. Y nos dice también que lo provocamos a celos con un Dios que no es Dios. Lo irritamos con dioses ilusorios. Entonces fíjense, la consecuencia de esto es que nuestro Padre dice, ahora pues yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con un pueblo que no quiere entender. Mi furor se ha encendido como un fuego que arderá hasta las regiones más profundas. Consumirá la tierra y sus frutos, pondrá fuego a las bases de los montes. Ya se aproximan grandemente los volcanes, las erupciones de los volcanes, vendrán cosas muy tremendas, esos deslaves. Van a venir muchos desastres en la tierra, desastres que hemos conocido en la naturaleza, todo por nuestra maldad. Pero aquí vamos a leer entre líneas, vamos a entender cuando el Padre nos dice que nos va a provocar con un pueblo que no es pueblo. ¿Qué significará esto? Miren, en palabras de Diego Ascunce, quien hizo la traducción Kadosh israelita mesiánica de estudio, una versión de Biblia que les hemos recomendado ampliamente, y nos dice en sus comentarios, dice, Israel fue tras ídolos y vanidades, él provocó a celos con una no nación. La no nación, hermanos, es la iglesia, tal cual lo escuchan. Ese pueblo con que provocaría a celos a su pueblo Israel, ese pueblo que dice que ni a pueblo llega. Fíjense ustedes, muchas personas hemos escuchado que dicen que ahora la iglesia es el Israel espiritual. Es lo que se dice. Sí, ¿verdad? Que ya desechó su pueblo. Eso es una gran mentira. El pueblo de Israel jamás será desechado por el Padre, hasta donde tenemos en las Escrituras. Él lo ha perdonado. Y la iglesia es, fíjese lo que nos dice, no es un pueblo, no es una nación, sino que está llena de pequeñas naciones. Esto es denominaciones. Han escuchado ese término en las iglesias, ¿no? ¿A qué denominación perteneces? Esto es porque precisamente son de muchos lugares del mundo. No es un pueblo en sí. Te fijas, son muchas lenguas, son muchos pueblos, son muchas personas que conforman algo que debiera ser una sola cosa, totalmente puesta de acuerdo, y sin embargo, no hay puesto de acuerdo nada. No es el cuerpo del Mesías, porque el cuerpo del Mesías tendría que estar totalmente de acuerdo, como por ejemplo nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es gobernado por nuestro cerebro, pero ¿qué pasa si el brazo se va para un lado que tú no quieres? Tu pierna empieza a brincar, tus oídos empiezan a hacer otras cosas, entonces no puedes decir que están en el mismo cuerpo. No. Y eso es justamente la iglesia. Están totalmente divididos, separados, no están unificados en sus criterios, no están conociendo la verdad de guardar mandamientos, de llevar a cabo la ley del Altísimo. Entonces, esto son denominaciones, no es un pueblo. Y sin embargo, ya hemos visto cómo obra el poder, los milagros del Altísimo, ¿verdad? Cómo Él ahí nos ha amado, pero también nos ha sacado. Aquí nos dice en este comentario que Yeshua ha estado desenmascarando a este no pueblo, que es la iglesia, y está sacando de manera individual a todos sus verdaderos hijos, su verdadero pueblo, para que entren al verdadero pueblo de Israel, a sus pactos, para que puedan ser parte del pueblo del Todopoderoso Creador, ¿sí? Y entonces los que verdaderamente están escuchando la voz del buen pastor, del único, de Yeshua, estamos saliendo de todo sistema religioso corrupto para entonces estar estudiando nuestra raíz, la raíz de nuestra fe, que es hebrea, no es romana. Esto es un invento de Roma.
Entonces, las iglesias no son más que unas pequeñas partes de las ramas de la gran ramera, por lo tanto son rameritas. Así que si tú quieres formar parte del pueblo del Altísimo, tienes que salir de las iglesias y guardar mandamientos. Así es, y no es casualidad que ahora con este problema mundial están cerradas las iglesias, esos edificios, para que cada familia o cada individuo busque con todo su corazón la guía, la instrucción del Padre mediante su espíritu, su Ruach HaKodesh, para que seamos enseñados a la verdad. Sí, porque la iglesia en sí, o las denominaciones, no van a salvar al individuo, no van a salvar a la persona. No porque pertenezcas a tal iglesia o tal congregación significa que vas a ser salvo. Tenemos mal entendida lo que es el ser salvo por Yeshua. O sea, ser salvo es creer en Yeshua y guardar mandamientos, estés o no estés en alguna congregación. Por eso es importante que salgamos de ahí, de esas iglesias que no guardan Torah, guardemos mandamientos, creemos en Yeshua, porque en ninguna iglesia actualmente, o la mayoría, guardan mandamientos. Guardan uno que otro a su conveniencia, pero generalmente todas violan el cuarto mandamiento. Así es, no guardan el Shabbat, sino un día que nadie, escúchenlo bien, nadie en la tierra tiene autoridad para haber cambiado el cuarto mandamiento, el cual el Padre nos dijo: guarden mi día de reposo, Shabbat, que es viernes al atardecer al sábado al atardecer, así es como lo debemos de guardar. Y para quien quiera conocer más de esto, vea nuestros videos, entre a la sección de videos y vea el video Shabbat, ¿qué es? Para que entiendan, también vean los videos. Eres salvo por gracia, ¿en verdad lo crees así? Somos salvos por fe, solamente por fe, solamente por obras. Todos estos videos nos van a ayudar a entender el contexto de lo que les estamos hablando. Conozcamos la Biblia, primera y segunda parte. ¿Quiénes serán los primeros en ser arrebatados? Para que puedan entender todo lo que les estamos diciendo, hermanos. Así es que aquí lo que va a pasar es que Yeshua está poco a poco quitándole esa falsa identidad a ese no pueblo, a esa multitud de personas que no están unificados en su propósito y que no están guardando los mandamientos del Altísimo. Esto ha servido para que los judíos sientan celo y digan: ¿cómo es que ahí están habiendo milagros? ¿Cómo es que ahí hay poder? ¿Cómo es que ahí hay transformación de vidas? Pero al momento de no haber cumplimiento de la ley, es imposible que estas personas puedan entrar a la Nueva Jerusalén. Por eso, la verdadera oveja perdida de la casa de Israel está escuchando la voz del buen pastor y está saliendo de todo sistema religioso corrupto para empezar a andar en los caminos de la verdad. ¿Y quién es ese camino? Yeshua Nazaret. Quien él mismo lo dijo: soy el camino, la verdad y la vida. Vean el video Arrepiéntete, el alma que peque morirá, haz teshuvá, para que puedas entender qué es el arrepentimiento y qué es pecar. Pecar es infracción a la ley, conforme a lo que dice el Nuevo Testamento. Entonces aquí, hermanos, es mucho lo que nos está diciendo el Padre en este cántico. Para no entretenernos más, les recomendamos su lectura. ¿Sí? Vamos a pasar las diapositivas nada más para que ustedes las puedan pausar, sino para aquellos que no tengan Biblia. Pero la profecía es dura, dice que lanzará sobre ese pueblo rebelde todos los males, lanzará sus flechas, morirán de hambre, de fiebre, de una amarga peste que los destruirá, mandará contra ellos fieras salvajes, serpientes venenosas. Poco a poco iremos viendo cómo animales salvajes van a estar en las ciudades. Ahora con deshabitación de la tierra que está haciendo el humano por este forzoso aislamiento, los animales están bajando, pero si dentro de poco ya no va a haber alimento para los humanos, mucho menos para los animales, y van a ver qué difícil se va a poner esta situación de los animales salvajes. También nos dice que se caerán en las calles a filo de espada sus hijos. En las casas reinará el espanto. Van a haber muchas guerrillas, hermano, a causa de estas hambres que se van a dar, sobre todo en los países más pobres, por el egoísmo de los más ricos. Van a haber muchas empresas que van a cerrar y todo esto va a traer guerrillas en muchos países, lamentablemente.
van a morir muchos a espada. Y entonces nos dice aquí el padre que él inclusive había pensado destruirnos totalmente, que no queda recuerdo de nosotros, pero él lo reconsideró para que no fueran a decir aquellos que son enemigos de Israel y por lo tanto del Todopoderoso, que ellos eran los que los habían destruido, ¿no? Entonces el padre lo que ha hecho es disciplinar a sus hijos, crear ejemplo de sanciones a su pueblo desobediente, pero él tiene un propósito y perdonará a aquellos que realmente querramos tener muestras de arrepentimiento, de humildad y de obediencia a él. No hay otra forma de entrar a sus caminos que por medio de la obediencia. Entonces también aquí nos dice que todos aquellos que se levanten en contra de su pueblo van a entrar a la venganza del Todopoderoso Creador. ¿Sí? Y nos dice que cómo es posible que solamente 2 hagan correr a 1000 personas, ya sea 2 israelitas hagan correr a 1000 extranjeros enemigos o viceversa, ¿no? En este caso ya cuando el padre dejó al pueblo por su desobediencia, solamente 2 extranjeros enemigos pueden hacer correr a 1000 israelitas. ¿Por qué? Porque detrás de esas personas está el Todopoderoso Creador con sus ángeles poderosos que ejecutan su palabra. Entonces, los mismos extranjeros conocen que sus disque dioses no son nada, que son simplemente viñas podridas, como lo marca aquí, que son veneno mortal, que no tienen la capacidad para ayudarles. Y está muy interesante toda la lectura, sigan dando esa lectura. Nos dice en la diapositiva 15 que toda esa venganza la está reservando para el día en que se acercan, que el Padre va a reclamarles a todos aquellos que hicieron sufrir a su pueblo. Y de hecho nos dice aquí, y entonces dirán, ¿dónde están sus dioses? ¿Dónde están esos protectores en los que confiaban? Esos que comían la grasa de sus sacrificios y bebían los vinos que ofrecían. Esto nos puede recordar cada vez que alguien se aparta de los caminos del Altísimo para ir en poses de ídolos, ¿sí? Lo abandonan a él. Y a la hora en que necesitan un favor, ¿a quién acuden, Raúl? Se acuden al Todopoderoso. Al Todopoderoso Creador. A nosotros nos ha ocurrido muchas veces que cuando queremos hablarle a los más allegados a nosotros acerca de la verdad, no la aceptan, y cuando ellos entran en desgracia, es a nosotros a quien nos hablan para pedirnos oración, ¿verdad? Así es. Nos piden oración porque ellos mismos están entendiendo que aquello, tras lo que ellos se fueron, esas estatuas, esos monitos, no tienen poder para nada, ni para hacerles mal, ni para hacerles bien, que tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, y que tienen que ser transportados. Cargados, ¿verdad? Entonces todos esos, ni siquiera vamos a decir sus nombres porque es un mandamiento que no pronunciemos sus nombres, no tiene caso, pero todos esos que se han ido tras imágenes, estatuas, ídolos, estampitas, monitos, no tienen el favor del Todopoderoso Creador, y en un momento de su vida tienen que hincar rodillas hacia el único Todopoderoso que los puede ayudar. Y así nos dice en la diapositiva número 16, que nos dice: yo soy el único, el Todopoderoso, y no hay otro fuera de mí. Yo doy la vida y la quito, yo causo la herida y la curo, no hay quien se libre de mi poder. Levanto mi mano al cielo y juro por mi eternidad que cuando afile mi brillante espada y comience a impartir justicia, me vengaré de mis enemigos, daré su merecido a los que me odian, empaparé en sangre mis flechas y mi espada acabará con ellos. Sangre de heridos y de prisioneros, de los jefes enemigos de las largas melenas. Y aquí nos da una promesa esperanzadora, dice: alégrense naciones con el pueblo del Altísimo, él vengará la muerte de sus siervos, tomará venganza de sus enemigos y perdonará a su pueblo. ¿Ven lo que les decíamos? Él no se ha deshecho de su pueblo elegido, de Israel. A pesar de que Israel no ha sido fiel, él sí sigue siendo fiel, ha tenido misericordia y ha destruido individualmente a aquellos que nunca se arrepintieron. Pero habemos mucha gente de Israel a través de todos los tiempos que nos hemos arrepentido
y si Él quiere, de esos tendrá misericordia, porque como Así dice es. Él Yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Así es. Entonces, no piensen jamás que Él ha desechado a su pueblo. Ha castigado a los que considera sus hijos, han aprendido la lección, se han arrepentido y Él los ha perdonado. A los que no, por muy israelitas que sean, esos han sido destruidos para siempre. Pero también, como vemos en Apocalipsis, cuando dice que hay muchos de los apartados, de los gente de Él, que le dice, ¿y hasta cuándo vengarás nuestra sangre? Y le dice, hasta que se complete el número de sus consiervos. Y también dice que se le permite a la bestia hacer guerra contra el pueblo del Altísimo y vencerlo. Así Entonces es. dice, pero aquí está la paciencia de los apartados, de los Kadoshim, que el que los mate a espada morirá. El que los haya hecho sufrir, ¿verdad? Pasará ese mismo sufrimiento, pero nosotros, o aquellos de los que quieran tener misericordia del Padre, resucitaremos con el alma intacta, ¿sí? Si nos destruyeron el cuerpo, no hay problema. Mientras que el Todopoderoso no destruya el alma, el cuerpo es lo de menos, ¿no? Así es. Entonces, por eso dice, Él vengará la muerte de sus siervos. Y entonces dice que Moisés presentó ante todo el pueblo de Israel, y junto con Josué, hijo de Nun, presentó ese cántico de principio a fin y le dijo a los israelitas, y eso es lo que nosotros les queremos decir, y vamos a leer al mismo tiempo para que entendamos. Pueblo del Altísimo, pueblo de Israel, estamos en la 18 y les decimos, piensen bien en todo lo que hoy les hemos dicho. Y ordenen a sus hijos que pongan en práctica todos los términos de esta ley, porque no es algo que ustedes puedan tomar a la ligera. Esta ley es vida para ustedes, es vida. ¿Y qué dijo Yeshua? Yo soy el camino, la verdad y la vida. La ley es vida, hermanos. No te hace maldito, como dijo Pablo de Tarso. No te quita la gracia, todo lo contrario. La ley es vida para ustedes, para nosotros. Y dice, y por ella vivirán más tiempo en la tierra que está al otro lado del río Jordán, de la cual van a tomar posesión. En este caso, ¿cuál tierra estamos esperando? La Nueva Jerusalén. Y si no tomamos en cuenta su bendito ley, no entraremos. ¿Cómo lo sabemos? Miren, vamos a leer esto. Entonces dice que en ese mismo día el Todopoderoso se dirige a Moisés diciéndole que se vaya a las montañas de Abarim, que suba al monte Nebo, que estaba en un territorio de Moab, frente a Jericó, y desde ahí, solamente desde ahí le permitiría ver la tierra prometida, la tierra de Canaán, la cual daría a los israelitas. Entonces le dice el Padre que ahí va a morir Moisés junto con su hermano Aarón, y que van a reunirse con los suyos. Y aquí fíjense bien atentos, hace una reclamación y dice, ustedes dos, tú Moisés y tu hermano Aarón, me fueron infieles delante de los israelitas cuando estaban en las aguas de Meribá, Cades, en el desierto de Sin, pues no me honraron delante de ellos, por lo tanto, van a contemplar desde lejos la tierra que voy a dar a los israelitas, pero no entrarán en ella. Fin del capítulo 31 y del 32, hermanos. Pero aquí una gran reflexión antes de pasar a los demás preceptos. Imagínense si Moisés, que fue uno de los más grandes siervos del Altísimo, misericordioso porque siempre estuvo intercediendo a favor del pueblo, escuchaba los justos reclamos del Todopoderoso por la rebeldía del pueblo, escuchaba las demandas, las quejas del pueblo, y él estaba como un mediador, teniendo lo más que podía de paciencia, lo más que podía de misericordia para interceder por ellos. Y fíjense, aún así, un personaje de la talla de Moisés no entró a la tierra prometida, hermanos. ¿Qué nos dice esto, Raúl? ¿Qué nos hace reflexionar? Que si Moisés, que fue una persona obediente al Altísimo, tuvo una sanción por un comportamiento que tuvo, que no le gustó al Creador. Ahora nosotros que pues estamos empezando a obedecer Torah
Y la gente que está en el cristianismo, que ni siquiera obedece la ley, ¿creen que van a entrar ellos a la tierra prometida sin obedecer Torah? Si cumpliéndola uno va a batallar. Ahora imagínense no cumpliendo Torah. Por eso la invitación de este ministerio es que todos guardemos Torah lo máximo posible, porque pues ser una persona como Moisés, muy poca gente creo que no creo pues ni siquiera que haya gente como Moisés muy actualmente. Difícilmente, ¿verdad? Muy difícilmente. Ahora, más que dirigirnos a ustedes, queridos escuchantes, porque si estás escuchando esto, es porque viste el título que dice estudiemos Torah, estudiemos ley, y son pocos, ¿verdad? Como nos dice Yeshua, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Para que entendamos esto, me voy a hacer un poquito fuera del contexto. Hagamos de cuenta que alguien va por sus colonias de su ciudad con un altavoz diciendo: estamos llamando a todos los que quieran ser parte de una obra de teatro. Y van, por decir así, 1 millón de personas, porque fueron muchos los llamados a esa audición. Pero ¿qué pasa? Que al momento de hacerles la prueba, de ese millón, Raúl, ¿cuántos crees que resultaron escogidos? Unos 200,000. 7 personas. 7 personas. ¿Cuántos iban en el arca de Noé? 7 más Noé, 8. Entonces, por eso nos dicen, en esa obra de teatro fueron muchos los llamados, pero pocos los escogidos, pocos los que reunieron el perfil. Entonces, aquí, por analogía, lo entendemos. Aunque Yeshua dijo, muchas moradas hay en la casa de mi Padre. Muchas hay porque Él quiere que vayamos muchísimos. Sin embargo, no quiere que vayamos los mismas gentes rebeldes, la misma gente con las mismas actitudes que han tenido a través de todos estos tiempos, estos casi 6,000 años que tiene la humanidad, porque entonces tendría nuevamente que destruir la tierra del Padre, restaurarla. Entonces, eso no es lo que se pretende. Esta es la última oportunidad para la humanidad. El Padre nos va a hacer una gran prueba en el reino milenial de la nueva Jerusalén que vendrá del cielo, bajará del cielo a la tierra, en el cual será un rey perfecto, Yeshua de Nazaret. Entonces ahí se demostrará quiénes realmente sí entendieron que querían vivir bajo el orden, la perfección del Altísimo Creador, para que ya no haya más sufrimiento en la tierra y no suframos ni nosotros los hijos, ni nuestro Padre, ni nuestro Rey Mashiach, Yeshua, ¿sí? Entonces, por eso, aunque hay muchas moradas en los cielos, hermanos, lamentamos tener que decir esto tan duro, pero los verdaderos amigos se hieren con la verdad para no destruirse con la mentira. Este no es un canal, no es un ministerio que esté enfocado a hablar para recaudar fondos monetarios, ni likes, ni amigos. Este canal está creado para servirle al Todopoderoso de Israel, para decir su verdad, para desvirtuar las mentiras de la pluma mentirosa del escriba, para quitar las mentiras que nos heredaron nuestros antepasados, hablar con la verdad y decirles que aunque hay muchas moradas, porque Él quisiera que entráramos todos, no van a entrar muchos, van a entrar nada más los fieles, los obedientes, los no rebeldes. En Apocalipsis 21:12 nos está hablando que para entrar a la Nueva Jerusalén solamente hay ¿cuántas puertas? 12 puertas. Y en cada una están los nombres de las tribus de Israel. Solamente, hermanos. Así es que si tú no perteneces a Israel y no eres obediente, no vas a poder entrar. Ahora, que si tú eres un israelita por herencia o porque eres nativo, acabas no sé, naciste ahí en Israel, pero eres un desobediente de sus mandamientos, esto no te da derecho a entrar a su nueva tierra. Entiéndase bien, ¿sí? Pero tampoco porque no eres israelita, ni ningún nexo con ello, es que no vayas a entrar, sino que aquí tienes que tener la obediencia, las mismas leyes que se dieron a los israelitas. Si el extranjero las cumple, se convierte en una de las 12 tribus de Israel, se convierte en parte del pueblo. ¿El pueblo de Israel? ¿Sí? Así como lo hizo con Efraín,
y con Manasés, que nacieron en Egipto, pero finalmente es adoptado por Israel, son adoptados y se convierten en parte de Israel, ¿cierto? Así es. Entonces nosotros por obediencia podemos entrar a formar parte del pueblo de Israel. Entonces entendamos esto, hermanos, que extranjeros, gentiles, paganos, goyim, no van a entrar. Israelitas desobedientes no van a entrar. Exactamente. Muchos cristianos tienen el pensamiento de que formando parte de cierta congregación o cierto edificio ya van a ser salvos. Aquí lo que debemos de congregarnos es cada quien en sus casas con sus familias, pero unirnos a la congregación de Israel, o sea, al pueblo de Israel que se conforma de todas las tribus, pero que tienen en común guardar la Torá y creer en Yeshua de Nazaret. Así es un binomio, ¿no? Es fe más obras. De hecho, Yeshua nos dijo en Apocalipsis 22, prepárense, vengo pronto y vendré a darle a cada quien según sus obras, no cada quien según su fe, hermanos. Abraham fue alguien que agradó al Altísimo, como dice en Génesis 26, 4 y 5, porque anduvo no solo en la fe, como mal nos dijo Pablo de Tarso, sino que escuchó su voz, escuchó la voz del Todopoderoso Creador, anduvo en los mandamientos, leyes, estatutos del Todopoderoso Creador e hizo un pacto con él, el pacto de la circuncisión, tanto en el corazón como en el prepucio de él y de sus hijos, ¿verdad? Y de sus trabajadores. Entonces, esto nos muestra cómo es fe más obras. No solamente fe, no solamente obras, porque por obras nadie pudiéramos ser justificados. El ser humano siempre fallamos. No sé si recuerdas, Carla, cuando Yeshua antes de subir al cielo, ¿qué le dijo a sus apóstoles y sus demás discípulos? ¿Cuál fue la última orden? Bueno, pues la gran comisión siempre fue que hicieran discípulos, ¿no? Que fueran primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, hicieran discípulos. Nunca dijo que les dijeran que hicieran la oración de fe y que con esto serían salvos ellos y su casa, sino discípulos. El mensaje que venía del reino de los cielos, que eso es realmente lo que han conocido como evangelio. O sea, las buenas noticias eran que el Todopoderoso Creador había restaurado el reino de Israel, había perdonado a aquel que ya se le había dicho que no era pueblo, a las 10 tribus de Israel, y que nos unificaría y habría un mismo rey en una tierra, otra vez restaurada, una tierra buena, que es todo lo que poco a poco lo estamos viendo llegar, como Mashiach Yeshua, que los judíos lamentablemente no han creído en él, porque dicen que no reunió a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero eso se está dando, prueba de ello, nosotros somos un testimonio fiel de ello, porque nosotros de estar en las iglesias católicas, cristianas y demás, nos salimos, nos sacó de ahí el Mesías Yeshua y nos dijo, vengan a mi verdad, vengan a su raíz, a la raíz de su fe que es hebrea, yo soy un judío, no soy un romano, aquí está mi verdad, y poco a poco así nos vamos agrupando las ovejas que nos decimos, es que no me llena estar en una iglesia en donde nomás me dicen 2 o 3 versículos de la Biblia, y luego me desarrollan todo un tema de experiencias, de pláticas, de chistes, de los sacerdotes, de los pastores, pero realmente me quedo vacío, no aprendo. Me ponen canciones en las que me mueven las emociones, los sentimientos, y si bien es importante, es parte de la alabanza, pero la alabanza, la Halel, es la obediencia, no solamente cantar y bailar, eso es una parte. Pero ¿de qué le sirve al Creador que le bailemos y le cantemos muy hermoso si no lo obedecemos? Así es. Incluso nos dijo, no quiero tus sacrificios, sino misericordia y obediencia. Eso es lo que quiere de nosotros. Entonces, si nosotros le cantamos, pero nada más nos dedicamos a eso, entonces el alma está vacía, los problemas siguen de continuo y lo más triste, no vamos a llegar a tener la salvación, sino que la vamos a perder, lo que ahorita tú nos decías. Nos dan la salvación, pero la llegamos a perder porque somos desobedientes, porque somos rebeldes, ¿no? Así es. Entonces, por eso es bien importante que los discípulos que se tienen que hacer son enseñar los mandamientos del Padre. Porque, ¿qué dijo Yeshua?
aquel que no enseña a cumplir mandamientos, ese será muy pequeño en el reino de los cielos, así será llamado. Y hemos dicho en otros videos, no es que le llamen, oye pequeño, ven con nosotros aquí a sentarte en un ladito del cielo, no, sino que en el cielo desde allá, el Padre y su corte celestial junto con Mashiach dirán, ese hombre, esa mujer es muy pequeña, insignificante para nosotros, por cuanto enseñó a los demás a ser rebelde a mis mandamientos. Entonces, esto es toda una reflexión para que entendamos que todo se ha tratado de obediencia, y la obediencia es el catálogo que el Padre ha dejado de su ley, sus mandamientos, lo cual estudiamos ahora, y que, como decimos, esa ley base, que son 10 mandamientos, se desprenden, se derivan otros que lo complementan, que se hacen 613 preceptos, que no a todos aplica, no en los mismos tiempos, como lo iremos estudiando, y para eso vamos al número 15, precepto número 15. Bien, precepto número 15 dice que todo creyente aprenda la Torá, la ley, como es conocida en el medio cristiano, y la enseñe a sus hijos. Fundamento, Deuteronomio 6:7. Y dice, incúlcalas a tus hijos y háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas de viaje al acostarte y a levantarte. Es decir, todo creyente que esté aprendiendo Torah, que como nosotros tenemos la obligación, la orden, el precepto aquí en el número 15 de, aparte de aprender Torah, enseñarle a transmitirla a nuestros hijos, nuestros semejantes. Así que cada quien en su casa le enseña a sus hijos Torah, a su familia, conocidos, porque es una obligación, es una orden que el Todopoderoso nos da. Y como ahorita dijo Carla, si no enseñamos Torah, vamos a ser muy pequeños. Pero peor aún, la mayoría del pueblo cristiano ni siquiera conoce la Torah. ¿Cómo será llamado desde el cielo? Así es. Bien, continuemos con el precepto número 16. Que todo creyente aprenda a temer, a respetar a su padre y a su madre. Fundamento, Levítico 19:3, que dice, respetarán a su madre y a su padre y observarán mis Shabbats. Yo soy Él, su Todopoderoso. Y de ahí viene semejante el precepto 17, que dice que todo creyente honre a su padre y a su madre. Fundamento, Éxodo 20:12, que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas una larga vida en la tierra que el Señor tu Él, Todopoderoso, te da. Ese es un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Que el cuarto mandamiento, que son la base de los mandamientos, es el quinto mandamiento. El quinto mandamiento, honrar a nuestros padres. Sin embargo, se hace extensivo, se explica, se desarrolla la manera como hacerlo y nos da dentro de los 613 preceptos esta explicación. Exactamente. Del mandamiento principal se deriva las siguientes explicaciones. Ajá, y fíjense, por ejemplo, en el quinto mandamiento no dice para que te vaya bien, para que tengas larga vida. Por eso, cuando se extiende este mandamiento, se extiende para hacerlo regular, para hacerlo explicativo, para decir el por qué. Exactamente. El para qué. El para qué. Aquí vemos en la diapositiva padres de familia con una hija que dice lo respeto. El respeto puede manifestarse y debe manifestarse como un sentimiento de obediencia hacia los padres y cumplimiento de sus reglas. Toda persona, todo hijo o hija que vive con sus papás debe estar sujeta a ciertas reglas que se ponen en su casa. Así es como se debe respetar a sus papás, obedeciendo las reglas que ellos establecen. Así es. Igualmente, este quinto mandamiento de respetar viene la honra. Hay una pequeña diferencia. La honra viene de la palabra hebrea kabod, que indica gloria. La honra al Altísimo y a los padres, por ejemplo, implica alabar o darle jalel al Todopoderoso. Eso es la honra. En cuanto a los padres, es estimarlos, es decir, obedecerlos, respetarlos, admirarlos y retribuir
todo lo que los padres han hecho por nosotros. Es decir, la honra es más extensa que el respeto. Como que la lleva, pues, va implícita dentro de la honra el respeto. Así es. Así es. Por ejemplo, Yeshua nos habló acerca de ese mandamiento y precisamente se molestó con los fariseos, con las personas judías de la antigüedad, y veamos qué es lo que dijo Yeshua en Mateo 15:4. Dice: en efecto, el Altísimo dijo: honra a tu padre y a tu madre, mandamiento principal. Y el que maldice a su padre o a su madre será condenado a muerte. Aquí está la regulación que hablaba Carla. El mandamiento principal es honrarlos, pero aquí se regula que si tú los maldices a tus padres o a tu padre o a tu madre, tienes la condena a muerte. Ahí está la regulación. Hay una maldición por maldecir a tus papás. Y continúa diciendo Yeshua: pero ustedes afirman, el que diga a su padre o a su madre: he ofrecido al templo los bienes que tenía para ayudarlos, va a estar libre de los deberes hacia ellos. Así ustedes, en nombre de su tradición, anularon la palabra del Altísimo y les dijo hipócritas. Es decir, Yeshua tiene como mandamiento principal honrar a los padres, pero los judíos de la antigüedad pasaban por alto ese mandamiento, les quitaban su sustento y todo ese dinero, digamos, se los daban al templo, dejando a los papás en estado de indefensión. Entonces, por una costumbre judía, una tradición, muchos judíos violaban la ley principal, el quinto mandamiento, por sostener al templo, siendo que primero la obligación era dar ese dinero a sus padres. Entonces, aquí Yeshua nos explica la importancia de honrar a sus padres, y que pues es una prioridad, es un quinto mandamiento, es principal, darles honra, así es, respetarlos. Entonces, muchos pastores actualmente piden el diezmo y mucha gente, teniendo su familia en necesidades, lo da mejor al pastor que a sus papás por querer cumplir algo y no saben que están violando mandamientos. No, pero lo más triste también es que están usando una figura que está en el Antiguo Testamento, que es nada más dado a la tribu de Leví, a los sacerdotes levitas, y ellos ni son levitas, ni están enseñando la Torá, la ley, y muy por el contrario, le están diciendo a las ovejas que ya no lean el Antiguo Testamento, que porque dicen que ya no está vigente, que ya no es operable, pero sí hacen uso de esa figura, se beneficia del diezmo, dejan a las pobres ovejas sin la posibilidad de ayudar a sus padres, lo mismo que hacían los fariseos. Entonces, pues, ¿cómo no? Oye, pero también, ¿qué pasa con aquellos papás que les ordenan a sus hijos que celebren la Navidad junto con ellos, ¿no? O sea, digamos que son unos jóvenes que ya están, porque hay muchos jóvenes muy activos que entran a internet, están viendo este tipo de videos y sienten el llamado del Mesías y dicen: tengo que atender a los mandamientos que el Todopoderoso Creador dictó, y se dan cuenta que la celebración de la Navidad es una paganidad total, el Año Nuevo, todas esas cosas que desde niños los papás enseñan a sus hijos a mentir, ¿no? Y luego les reclaman porque les mienten a ellos. Los enseñan a mentir diciéndoles que un hombre horroroso llamado Santo Claus, que es una figura demoníaca, son los que le llevan los regalos a los niños y los que los hacen felices cada 25 de diciembre, cuando es una total mentira y una blasfemia. Entonces, desde ahí ya enseñan a mentir a los hijos, ¿no? Les están mintiendo. Sí. Pero por otra parte, los quieren obligar sobre texto de que tienen que honrar a sus padres y respetarlos. Y le dicen: tienes que celebrar la Navidad con nosotros que somos tus padres y tienes que obedecer. Y el hijo no quiere porque ya sabe que esto es en contra del Altísimo. ¿Qué pasa en esos casos? Bien, efectivamente hay una excepción o excepciones en las que los hijos que ya han conocido al Mesías, a Yeshua Nazaret, y que ya están conociendo sus verdaderos mandamientos, hay una excepción en donde se les permite a esos hijos en cierta forma no obedecer a sus padres, no respetarlos del todo, porque la máxima es que, si bien es cierto los padres tienen autoridad sobre los hijos, los padres no están por encima de la autoridad del Padre Abacadosh, del Todopoderoso. Entonces, si bien es cierto el Altísimo les dio autoridad a los padres para educar a sus hijos, esa autoridad tiene que estar ajustada a la autoridad del máximo
Padre, que es el Todopoderoso. Entonces, válidamente, si un joven, adolescente, hombre o mujer, no quiere celebrar Navidad con sus padres, no quiere celebrar Año Nuevo, invocando el mandamiento del Todopoderoso, que es amarlo sobre todas las cosas y respetarlo, porque Él es Kadosh, porque no permite la idolatría, válidamente el hijo no está infringiendo, el mandamiento. Así es correcto, es muy buen ejemplo. Entonces diríamos que nosotros nos tenemos que sujetar a nuestras cabezas siempre y cuando esas cabezas se sujeten a la cabeza principal, que es el Todopoderoso Creador, y luego su enviado, su hijo Mashiach Yeshua. Así es. Ok, muy bien, entendemos, pasamos al siguiente precepto. Precepto número 18. Que todo creyente honre a los sabios y a los viejos, es decir, a los ancianos. Fundamento Levítico 19:32. Que dice, te levantarás delante del anciano y serás respetuoso con las personas de edad, así temerás a tu Él, yo soy el Todopoderoso. Aquí básicamente es que todas las personas ancianas, mayores de edad, deben ser respetadas por todos, porque son y representan la sabiduría. Claro está, también pues lo ideal es que los ancianos estén sujetos a la máxima autoridad, que es el Todopoderoso. ¿Sí? Y tengan como cabeza, pues primeramente Yeshua y luego al Padre Todopoderoso, para que pues uno tenga ese tipo de respeto hacia esos ancianos, porque si un anciano te quiere imponer que idolatres a un ídolo, a una estampita, tú válidamente le puedes decir, no lo hago, porque eso es faltarle respeto al Todopoderoso. Así es, y aquí la recomendación sería que también aquellos ancianitos que nos están escuchando y padres de familia, que también ustedes hagan su parte de, además de respetar por sobre todas las cosas las leyes del Altísimo, también respeten, aunque sean sus inferiores, digámoslo así, sean sus hijos, sean personas menores que ellos, también tengan en cuenta el respeto mutuo, para que ustedes no sean piedra de tropiezo, porque si hacen enojar a sus hijos o a la gente más joven que ustedes, hacen que esto se convierta en un pecado para ellos y por lo tanto están siendo piedra de tropiezo, lo cual también es juzgado por el Todopoderoso Creador. Entonces la invitación es de que no aprovechen su condición de cabeza y que también respeten a los demás y se den a respetar, ¿no? Porque también luego ocurre que hay ancianos, yo estoy viendo que actualmente tristemente no se dan a respetar, son personas que son groseras, a veces provocan, y esto pues también hace que las demás personas se les complique, ¿no? El poder honrar a una persona mayor. Pero qué bonito sería, ¿no? Si los ancianos de todos los lugares del mundo fueran personas que nos pudieran transmitir esa sabiduría, ¿no? Porque hay que aprovechar todo el conocimiento que ellos tienen, hay que considerarlos que ya están cansados y por eso debemos de respetarlos, pero también ellos nos respeten a los demás, ¿no? Porque también a nosotros nos va a tocar ser ancianos si el Altísimo lo quiere y tenemos que considerar respetar a las demás personas, no aprovechar esa condición. Cierto. Bueno, continuemos con el precepto número 19, que dice, acuérdate de guardar el Shabbat y tenerlo como un día Kadosh. Fundamento Éxodo 28. Y aquí está, es un mandamiento principal, el cuarto mandamiento, que dice, recuerden que el Shabbat es un día especial dedicado a mí, a Tuel, al Altísimo Creador, y deviene el precepto número 20, donde dice que todo creyente descanse o repose en Shabbat. Aquí pues ya se está regulando pues por el Todopoderoso que es un día Kadosh y es un día de descanso. Fundamento Éxodo 23:12. ¿Y el por qué? Porque eso es muy importante, ¿no? No que nomás nos digan sí o no, sino por qué sí, por qué no. Los porqués en Éxodo, que es cuando el Todopoderoso Creador dicta la ley de viva voz al pueblo y dice, se guardará el día de Shabbat porque yo descansé al séptimo día de la creación. Y lo van a encontrar que en Deuteronomio 6, luego Moisés lo que hace es escribir
lo que el Padre había dictado y recordárselo al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Y les dice, acuérdense del séptimo día del Shabbat, porque ustedes fueron esclavos en la tierra de Egipto y entienden que se necesita un día de descanso para renovarnos. Entonces es, como nos decía ahorita Raúl, es tanto guardar ese día de Shabbat, ese es el mandamiento, guardarlo, pero también nos dice que hay que descansar. Ahora, para que se entienda bien, no es nada más una actitud de estar ahí tendidos en la cama, descansando, sino que nuestras fuerzas se renovarán buscando de la presencia del Altísimo. Exactamente. Buscando su visita y haciendo lo posible por agradarlo, conociéndolo, cantándole, bailándole. Es un día de mucha alegría, es un día de felicidad, en el que se hacen ricas comidas, pero no en ese día, hermanos, sino que previamente al día de viernes y sábado tenemos ya la comida preparada y comemos muy rico ese día, ¿verdad? Lo que ha estado pasando. Y Yeshua ahí nos dijo para poderlo contrastar con el Nuevo Testamento y vean que no están peleados, sino que todo lo que dijo Yeshua, si lo comparamos con la Torah, vemos que no la vino a abolir. Él nos dijo que en los días últimos, cuando tuviéramos que huir, dijo, rueguen que su huida, que está en Mateo 24, no sea ni en invierno ni en Shabbat. Entonces, si es para los últimos días, queda muy claro que Yeshua no abolió la ley, no abolió el día de descanso en Shabbat, no lo cambió, sino que nos dice que no vaya a ser ese día. Y también aquí lo que podemos concluir de este mandamiento, lo único que sí podemos ver es que Yeshua hacía el bien en Shabbat, sanaba enfermos, pero hacer el bien es permitido. De hecho, a los fariseos los cuestiona y les dice, hipócritas, si ustedes hubieran dedicado el día de reposo para conocer verdaderamente de las escrituras de mi Padre, sabrían que yo estaba profetizado, que yo estoy ahí en todas esas escrituras de mi Padre y me hubieran aceptado. Entonces también eso podemos verlo, ¿no? Como que se puede hacer el bien, pero qué mejor cosa podemos hacer que dedicarnos a conocer quién es nuestro Padre, cuál es su voluntad, para que no nos diga que su pueblo nada más de labios lo honramos, pero no lo obedecemos. Para que no nos diga que su pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿sí? Entonces ahí es esa recomendación. Ya habíamos dicho que tenemos un video en el que explicamos acerca más del Shabbat, que es Shabbat, ¿qué es? Así es. Y hermanos, si se fijan aquí en Éxodo 23:12, en su parte última, lo subrayamos porque es muy importante. Es una orden que el Todopoderoso nos da, que dice, cumplan todas estas leyes, es decir, los mandamientos y demás preceptos, estatutos. Y, ojo aquí, jamás pidan la ayuda de otros dioses, ni siquiera pronuncien su nombre. En la actualidad y desde hace mucho tiempo, generalmente la Iglesia Católica tiene muchos, los mal llamados santos, las estampitas, los rosarios, los escapularios, todas esas porquerías que hace la Iglesia Católica, que les da estatuas, monos de cera, monos de trapo, bueno, tanta idolatría, tantos monos que no tienen ojo, no tienen boca, no ven, y les ponen nombres. El Todopoderoso dice que nunca les pidamos ayuda, ni siquiera mucha gente cree que la Virgen de Guadalupe tiene poder, y es una idolatría que creen que como es supuestamente la madre de Dios, así le dicen, creen que tiene poder, pero no tiene ningún poder, es una imagen idolátrica. Bueno, ahí tendríamos que decir que primero no se llama María ni Guadalupe, se llama Miriam, su nombre hebreo, que ella fue una mujer a la que siempre vamos a respetar por haber sido elegida como la madre, ni más ni menos que del Hijo del Altísimo. ¿Cómo va a ser posible? De ahí también podemos decir, para aquellos que están diciendo que Yeshua es Dios, es una total aberración decir esto, porque ¿cómo entonces Dios va a tener mamá? Y si según lo que dicen, que el mandamiento, que honremos a nuestros padres, entonces
Dios tendría que honrar a su madre, entonces ya no sería el Todopoderoso, ¿no? Es un total absurdo, no es Dios, Yeshua, es el Hijo de Dios, para que nos entendamos. Entonces, Miriam lo que fue un vientre elegido como un propósito muy especial que tenemos que honrar, que tenemos que reconocer y respetar. Pero Miriam, finalmente, la Biblia no nos dice que esté en el cielo. No hay un solo texto que nos diga que Miriam subió al cielo. Inclusive Yeshua nos dijo que él es el único que bajó del cielo y que ascendió a los cielos. El único. Entonces, ¿cómo podemos decir que está en el cielo? Número 2, Miriam, no puede interceder por nosotros, porque el único que intercede entre el Todopoderoso y nosotros es Yeshua, porque Yeshua murió y resucitó y está al lado del trono del Padre, no en el trono. Él, por sus méritos, es que nosotros somos escuchados con el Padre mediante él. Entonces, si nosotros le estamos pidiendo favores a cualquier otra persona, por muy buena que haya sido en vida, esto se convierte en una figura abominable al Padre, porque Él nos tiene prohibido dentro de estos preceptos, estatutos, ordenanzas, que tengamos comunicación con los muertos, porque el muerto está. La persona que habla con la gente que ya falleció es en realidad con demonios con lo que está hablando, con esos espíritus, esos entes que son el producto de los ángeles caídos con las mujeres, que son los gigantes que fueron destruidos en el diluvio, pero quedaron sin un cuerpo, quedaron sin materia, quedaron sus espíritus deambulando, y son los demonios, y ya los reprenda, los ate, los aleje de nosotros en el nombre de Yeshua, son los Railín, los Ruach Ra. Entonces, esos entes, cuando alguien invoca un muerto, lo que se le aparece es un demonio. Entonces, cuando le están pidiendo el favor a un disque santo que ya murió, no hacen otra cosa nada más que invocar demonios, y entonces estamos cayendo en infringir ese mandamiento del Padre. Así es. ¿Sí? Entonces hace nada más lo que se están trayendo a sus vidas. Y luego es idolatría, que inclusive no debemos ni siquiera de pronunciar sus nombres, ¿sí? Y aquí también cabría comentar que desgraciadamente el nombre bendito del Altísimo lo han estado cambiando según la moda. Hace muchísimos años que nada más se le llamaba Dios, que Dios es un título nada más que responde a la etimología griega, viene de la raíz que es todopoderoso. Pero nuestra fe, hermanos, no es griega ni romana. Nuestra fe es hebrea. Entonces, para la raíz de la palabra de todopoderoso es El, así se dice, E-L, por eso termina Israel, Ismael, Rafael, Daniel, y te puedo pronunciar muchos nombres así, que va implícito una cualidad más que hace referencia a Dios. Por ejemplo, Rafael es Dios sana. Entonces, el nombre de él, porque ese no es un nombre, es su título, el nombre de él es el que les hemos dicho por mucho tiempo en este ministerio, es Ea, bendito sea para siempre. Y no todos lo van a entender. Amén. Y menos lo van a poder pronunciar, porque eso es nada más para aquellos que el Padre haya elegido. Lo que les recomendamos es que ustedes, si creen en su palabra, cuando dice, clama a mí y yo te responderé, cosas grandes y ocultas, como está en Jeremías 33:3, si tú crees en eso, en esa promesa del Padre, cuando tú hagas oración, no creas que le estás hablando a una pared, sino pierdes tu tiempo. Cree que Él te va a escuchar. ¿Que eres pecador y no mereces ser escuchado? Así es, ninguno de nosotros merecemos ser escuchados, todos somos pecadores. Pero si Él nos ve con un corazón contrito y humillado, con una intención verdadera de renovar ese corazón pecador y empezar a andar en sus caminos, esmerarnos día a día para obedecerlo, entonces Él nos va a escuchar la oración. Y si tú eres humilde, hincas tus rodillas, así se ganan las batallas, hincas tus rodillas, eres humilde, ofreces ayuno, ofreces obediencia, el Padre te va a revelar su verdadero nombre y lo podrás pronunciar. Éxodo 3:14, ahí está su nombre. Cuando Moisés le dice, ¿y quién me envía a liberar al pueblo de Israel? ¿Quién les diría que me manda? Le dice, te envía Ea Asher Eye.
el que fue, el que es y será por siempre el gran yo soy. Y si tú pronuncias otros de los tantos nombres porque están de moda, porque te lo enseñó alguien, sin que tú le preguntaras al Padre confirmación, estarás cometiendo pecado, estarás también infringiendo el tercer mandamiento, que es: no usarás mi nombre en vano, sino que estarás pronunciando nombres que te harán impuro tus labios. Y por eso en Sofonías 3:9 nos dice que en los últimos tiempos limpiaría nuestros labios de los nombres de los señores, de los ídolos, y nos diría el de él. Es tan importante que por eso en 2 de Crónicas 7:14 nos dice: si mi nombre, sobre el cual, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, yo sanaré su tierra. Y así podemos encontrar muchos textos escriturales en los que nos habla de que tenemos que conocer su nombre, pronunciarlo, pero usarlo correctamente para darle toda la gloria y la honra, la cabot y la honra. Y preguntándole a él cuál es el verdadero nombre, no diciéndole Elohim, que se refiere a dioses, no diciéndole Yahweh, porque no es su nombre, no diciéndole Jehová, no diciéndole Jehová, no diciéndole Dios, sino como él se llama, y pide permiso y confirmación de su bendito nombre. Y para terminar con el tema del Shabbat, también quería hacer ahí una precisión de que es tan importante la figura del Shabbat, que es la señal entre él y su pueblo. De hecho, habrá una figura que te hará reflexionar en ello, es que ese día, el viernes y el sábado, son días en los que tú te vas a dar cuenta que el maligno lo modificó, hizo las cosas a manera de que pecáramos en contra del Altísimo, y el Padre lo permite para probar la lealtad de su verdadero pueblo. ¿Cómo lo ha hecho adulterar? De la manera en que es cuando más ventas hay, los viernes y los sábados. Entonces ha hecho atractivo ese día para que la gente se incline más por las riquezas que veíamos ahorita, ¿verdad? En la lectura de Deuteronomio 31 y 32, que dice: pero se enriquecieron y se olvidaron de mí cuando prosperaron. Entonces los hace prosperar en el día en que están infringiendo el día del reposo del Altísimo. Otra situación que nos hace él notar, que fue como nos hizo ver que su día de reposo es el Shabbat, viernes a sábado, en el sentido de que es cuando más accidentes hay. ¿Te fijas? Porque hay muchas fiestas, hay muchas borracheras, y es cuando más muertes y accidentes hay. Aquí nosotros tenemos un video excelente que hizo Raúl, que se llama El ángel de la muerte está en Shabbat. Véanlo, ahí hay noticias reales de casos muy tremendos, muy fuertes, en los que estamos, el trabajo de Raúl está comparando con estadísticas que tú puedes corroborar, en las que en viernes y sábado hay más desastres en la naturaleza y más accidentes y muertes. Incluso aquí en Chihuahua, ahí vas a ver que aquí en Chihuahua, en México, hubo un evento realmente espantoso en el que se hizo un show de trocas monstruo, en el cual lo convocaron en viernes y sábado, y el día sábado murió mucha gente atropellada por esa troca que se volvió loca, se quitaron los frenos, y muchos niños quedaron mutilados, y también padres de esos niños. Así es. Y no es un evento aislado, es una constante que vemos que en viernes y sábado ocurren muchas tragedias, porque es una consecuencia, hermanos, de la desobediencia. Ese es el gran día del Altísimo, y no hay nada que pueda justificar la desobediencia. No vale que digas que porque Yeshua resucitó en domingo. Eso es una mentira, no estás leyendo correctamente. Lo que se dice en las Escrituras es que el primer día de la semana, es decir, domingo, las mujeres fueron muy temprano a la tumba y estaba vacía. No pudieron ir el sábado porque era un día que no estaba permitido salir, y menos ir a ver una tumba. Entonces, no resucitó en domingo, es una mentira. No es cierto que Yeshua nos haya enseñado a desobedecer y a empezar a trabajar en sábado. Él hizo el bien
en sábado. ¿Sí? Así es. En obediencia a su padre. Él hizo nada más lo que el padre le enviaba. Él nos dijo que oráramos porque en los últimos días la persecución no fuera en Shabbat, señal de que él nos está advirtiendo que hasta los últimos días debe de guardar Shabbat. El Shabbat sigue vigente los últimos días. Así es, la Iglesia Católica ni ninguna otra tiene autoridad para haber cambiado el gran día de reposo del Altísimo. Si tú quieres ser sellado por el Todopoderoso y ser parte de él, guarda Shabbat. Si tú quieres ser bendecido, guarda Shabbat. Si en tu familia ocurre que nada más un miembro, ya sea tú como hijo, y tus padres aún no lo guardan, la recomendación, los decimos públicamente porque mucha gente se ha acercado a preguntarnos, es que sigan guardando Shabbat. Obedezcan al Padre, busquen su reino y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Sean constantes también en la oración, en ayunar por ellos, para que ellos también abran sus ojos y oídos espirituales y empiecen a querer guardar Shabbat. También el ejemplo, si ustedes no claudican y siguen así, su familia, su pareja, va a terminar por acompañarlos en Shabbat porque verá las bendiciones que hay, la felicidad que trae guardar el verdadero día del Altísimo. Exactamente. Él no le llamó a los días de la semana por los nombres blasfemos que hay ahora, que se refieren a nombres de ídolos paganos de los griegos. Y ¿sí? que viene aquí, que no y que no los pronunciemos. Él le llamó, en hebreo por supuesto, día 1, 2, 3, 4, 5, 6, y al séptimo sí le puso nombre, no le puso el número, sino el nombre, y le puso Shabbat, que significa descansar, reposar. Bueno, era muy importante para terminar esta lámina y continuamos con el precepto 21, ¿verdad? El 21. Precepto 21. Que todo creyente bendiga al Altísimo en todas las comidas. Fundamento, Deuteronomio 8:10, y dice: pero una vez que hayan comido y queden satisfechos, no se olviden de dar gracias al Altísimo Creador. Así es. Hermanos que escuchan, es una obligación, es un mandato, es un precepto que cada vez que ingiramos comida, que comamos, demos gracias por esos alimentos que el Todopoderoso nos da, por su misericordia, por su rajem, y pues que todas las oraciones que hagamos nos salga del corazón, darle agradecimiento. La puedes decir en español, en hebreo, ahorita que el hebreo pues está tomando mucho auge porque el hebreo es el idioma Kadosh del Todopoderoso. Es la lengua que Él nos dio. Si quieres decirlo en hebreo, es válido, pero que te salga del corazón, al igual que en español o en el idioma que tú hables. Por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos de cómo bendecir los alimentos, que dice en español: bendito eres tú, ella, nuestro El, Rey del Universo, que haces brotar el pan de la tierra, el lejem de la tierra. Bendito sea. En hebreo sería Baruch atah, ella, Eloheinu, Melech haolam, Hamopsi, lejem min haaretz. También puede ser en la oración de las bebidas: bendito eres tú, Todopoderoso, nuestro Rey del Universo, Creador del fruto de la vid. En hebreo sería Baruch atah, ella, Eloheinu, Melech haolam, Boré peri haj gefen. Amén. Amén. Entonces es una orden que bendigamos los alimentos, las comidas, cada vez que las ingerimos. Lo podemos hacer al final o al iniciar. Así es, lo importante es agradecer. La gratitud es una gran virtud, hermanos, que todos debemos de practicar. A nadie nos gusta que nada más nos busquen para pedirnos favores y luego no nos agradezcan. Pero miren, la gratitud no consiste nada más en pronunciar esas 7 letras. La gratitud va más allá, la gratitud va a tener que demostrarse. Todo lo que digamos tiene que ser demostrable. ¿Y cómo se puede demostrar? Primero que nada, obedeciendo a nuestro Creador. Porque si nada más le decimos gracias, pero no lo obedecemos, pues en vano es nuestra fe, ¿verdad? Exactamente. Pero también si tú comes, te sacias, pero no compartes con los que necesitan, tú no estás realmente entendiendo lo que es la gratitud. Sodoma y Gomorra no fue destruida solamente por la perversión sexual que había, sino también porque había saciedad, porque estaban como Nínive,
muy bendecidos y aun con todo lo que tenían eran egoístas y no compartían con los demás. Sobre todo ahora en esto que estamos viviendo tan difícil, hay mucha gente que no tiene la manera de tener ingresos, que los están aislando obligatoriamente por esta contingencia y no hay que comer. Entonces es hora que nosotros volteemos a ver a quién podemos compartir, ¿no? Y sabe hasta más rico tu alimento, y créeme lo que es la mejor manera de multiplicar tu mesa, lo que hay en tu mesa. Las bendiciones que vienen. Bien, precepto número 22. Que todo creyente el 14 de Aviv o días antes saque la levadura de su casa. Fundamento, Éxodo 12:15. Y dice, durante 7 días ustedes comerán lejem sin levadura. A partir del primer día harán desaparecer la levadura de sus casas, porque todo el que coma pan fermentado desde el primer día hasta el 7º será excluido de Israel. Aquí en observación, hermanos, la palabra pan en hebreo significa un ídolo de los de abajo. Desgraciadamente, hermanos, pues tenemos un lenguaje muy contaminado y se nos está purificando. Debemos hablar ciertas palabras en hebreo para no pronunciar palabras blasfemas. En el caso de panes o de pan, lo sustituimos con la palabra hebrea lejem, porque pan en hebreo pues es un ídolo de aquellos tiempos antiguos. Lo hago como aclaración para que ustedes sepan por qué en vez de no pronunciamos el español. Bien, este mandamiento se refiere a la fiesta del Pesaj, a la fiesta de panes de lejem sin levadura, y pues es un mandamiento que durante 7 días no comamos pues lejem, únicamente puro matzot o lejem sin levadura. Aquí, antes de avanzar, sí queremos clarificar un poquito esto. Estamos estudiando preceptos, ¿sí? Que son lo mismo que ordenanzas, que mandatos, pero hay diferenciaciones teóricas para que podamos entender. Miren, el mandamiento, que es la base de la ley, es el primer mandamiento que nos dice: yo soy tu todopoderoso que te saqué de Egipto. Ese es el mandamiento. Pero deriva un mandato, que es este que estamos leyendo. El mandato es que como Él nos sacó de Egipto, ahora nosotros tenemos que recordar ese gran evento, ese gran favor de Él. Y para eso tenemos que recordar cada día 14 del mes de Aviv, que es un mes hebreo que para nosotros es entre marzo y abril. Entonces, todos los años tenemos que recordar dentro de nuestras casas que cuando iba a sacarnos de Egipto, el faraón estaba endurecido en su corazón, y entonces el Padre le advierte por medio de Moisés que enviaría la 10ª plaga, la última, para que los dejara salir, y sería la muerte de los primogénitos. Entonces, aquí se da la figura de Pesaj. Pesaj es lo que ustedes conocen como Pascua, pero Pascua no tiene ningún significado. Pesaj sí. Por lo que les decimos, a veces decimos palabras en hebreo porque no hay otra palabra que la pueda sustituir en ningún otro idioma. Pesaj en hebreo significa saltar o dejar pasar. Es decir, que todos aquellos israelitas que estuvieran dentro de su casa y hubieran acatado las instrucciones del Padre, que están en el Antiguo Testamento, que decía que había que matar un cordero, que había que poner en los dinteles de sus puertas esa sangre como señal de que ahí no pasaría el ángel de la muerte y no morirían los primogénitos. Entonces, aquellos israelitas que no obedecieron, pues fueron muertos. Máximo aquellos extranjeros, aquellos egipcios, tuvieron que soportar la muerte de sus primogénitos. Entonces, con esta última plaga fue cuando ya dejaron salir al pueblo de Israel. Entonces el Padre nos dice: les mando que recuerden que yo hice eso por ustedes, y como dice en el primer mandamiento, el primero de los 10, yo soy tu todopoderoso. Acuérdate que yo soy el único todopoderoso, como tú le llamarías, el Dios, tu Dios que te sacó de Egipto. Entonces, por eso está este mandato, hermanos. Si fijan, esto complementa
a uno de esos 10 mandamientos que son la base de la ley, ¿de acuerdo? Y que los estudiosos lo dividieron en el precepto número 22 de los 613 que hay. Y por cierto, ya vamos a acabar para llegar al 24 porque lo vamos a estar estudiando de 12 en 12 preceptos. Exactamente, entonces el precepto 22, 23 y 24 están enlazados en base a la fiesta del Pesaj, como ha explicado Carla. Ejemplo, el precepto 23 es igual a la fiesta de Pesaj, que se lleva el 14 de Aviv, que es el primer mes hebreo, donde el Todopoderoso nos ordena a todos los israelitas, a la dispersión, que comamos hierbas amargas y lejem sin levadura. Y el fundamento es Éxodo 12:8, que dice: y esa misma noche comerán la carne asada al fuego, con lejem sin levadura y verduras amargas. Aquí pues la orden es comer lejem sin levadura y verduras amargas. Pero en cuanto a la carne, ¿tienes alguna observación ahí? Sí, comentábamos que esto, ya decíamos, o sea, hay mandamientos o preceptos que no a toda la gente van a aplicar, porque por ejemplo hay unos mandamientos que eran para los sacerdotes, pero en aquel entonces, como no todos eran sacerdotes, no lo podían cumplir todos. Ahora ni siquiera hay uno, ¿verdad? No hay. Ahora, el templo ya no está, no se pueden hacer sacrificios. Y lo más importante, el cordero perfecto, incomparable, es nuestro bendito Yehoshua, ¿verdad? Entonces, ya no hay necesidad de recurrir a ningún cordero, porque esos no eran suficientes como nuestro amado Mesías, y le agradecemos su sacrificio. Le agradecemos, gracias. Él, con su sacrificio, nos limpió, nos purificó. Entonces, ya asar un cordero sería una gran grosería, una gran blasfemia en contra de. Ya para nosotros que creemos en él como el cordero bendito para siempre, nosotros ya no tenemos que hacer eso. Eso lo practica el judío, pero nosotros no. Exactamente. ¿Sí? Entonces, por una parte eso, y quitamos eso de que ya no se tiene que hacer la carne asada, simplemente, como nos decías, Raúl, comer los panes, los lejem, sin levadura. No tiene que estar leudado y tienes que comer verduras amargas. Esto como una forma de conmemorarlo. Exactamente, por eso... ¿Por qué no lo podemos celebrar? Porque no estamos en Jerusalén. Exactamente. La orden es que nada más en el lugar de Jerusalén se pueden llevar a cabo estas convocaciones, que están en Levítico 23 para los que estén interesados en ver cómo se llevan a cabo. Es decir, nosotros que estamos acá lejos de Jerusalén, lo que queremos hacer es recordar como pueblo que nos sentimos del Creador para decirle: Padre, no olvidamos todo lo que usted ha hecho por nosotros, usted nos convocó, y ahí entran los estatutos. Los estatutos son los que sirven para regular eventos, fechas. Por ejemplo, tú no puedes celebrar Pesaj ahora porque dices, bueno, ahora tenemos días de descanso, pues ahora voy a celebrar Pesaj, ¿no? Tú no puedes hacer eso porque entrarías en un pecado muy grave. Lo que tenemos que hacer es que el día que ya se llevó a cabo, el día 14 de Aviv, que cayó, ya no me acuerdo en qué días de marzo cayó, entonces ese es el estatuto. Los comos, las fechas, qué evento, y aquí está el mandamiento de qué es lo que tenemos que hacer, derivado del mandamiento primero que el Todopoderoso nos sacó de Egipto. Ahora, esas hierbas amargas se comen para recordar que fue muy amarga la esclavitud que tuvo nuestro pueblo en Egipto, y nosotros, antes de conocer la verdad, cuando vivíamos en pecado, vivíamos en amargura, ¿cierto? Pero también hay algo muy interesante que tú nos has enseñado, que es que también, además de esta cena de Pesaj, ¿qué más hacemos en esas fechas? Se debe recordar también la conmemoración que Yeshua nos pidió que hiciéramos en su nombre, para recordar lo que es tomar vino y lejem sin levadura, como lo hizo él en lo que le llama la última cena con sus apóstoles, donde como él iba a ser el cordero, no comieron cordero, únicamente tomaron vino y lejem, o lo que se le llama pan sin levadura. ¿Por qué? Porque el cordero, como le dijo Carla, es Yeshua, el cordero perfecto,
el sacrificio máximo que se ha hecho por la gracia que el Padre Abacados nos envió. Entonces ese día, aparte de comer hierbas amargas y leche sin levadura, agregamos tomar vino, que es la sangre del Cordero, el sacrificio perfecto que Yeshua dio por nosotros. Así es, pero un poquito nada más, porque la Torá nos ordena que no tomemos vino cuando estamos estudiando Torá, cuando estamos estudiando su ley, porque tiene que estar el ser humano totalmente lúcido, no alterada su mente por el efecto de la vid, ¿sí? Exactamente. Entonces sería nada más una cantidad pequeña, simbólica. Para los que estén interesados en saber más de esto, podemos que nos contacten, nos dejan su mensajito, damos el correo electrónico y de esa forma es como hemos estado. Ya muchos de ustedes nos han buscado de manera particular a nuestro correo, está en muchos de nuestros videos y nos buscan ahí, nos hacen sus preguntas, ¿verdad? De manera particular, porque hay gente que sí se siente un poquito intimidada, ¿no? De publicar sus inquietudes. Ahora bien, ya por último nos va a explicar Raúl la 24, nos va a explicar, 24. Pero sí queremos hacer un comentario de qué es lo que nos ha enseñado la falsa iglesia, ¿no? Acerca de los panes sin levadura en fecha de Pascua. Cierto, si recuerdan, hermanos, que han salido o están todavía en el catolicismo. Pero si quieres lo dejamos para el último, para que nos expliques esto y se los dejamos al último, ¿no? Bueno. Bien, ya por último, el precepto 24 dice que todo creyente en la noche del 14 de Aviv, volvemos a la fiesta de Pesaj, debe enseñar y repetir a sus hijos la salida de Egipto del pueblo de Israel, que viene fundamentado en Éxodo 13:8, y dice: y ese día darás a tu hijo la siguiente explicación: esto es así a causa de lo que el Altísimo hizo por mí cuando salí de Egipto. Ahora sí, ahí entra perfecto, ¿no? Que aquí, ¿qué es lo que nos dice la Iglesia Católica y sus anexas? Nos dicen que Pascua, desde ahí ¿verdad? Nos cambian nombres, nos cambian todo. Pascua la recordamos porque Yeshua hizo tan gran sacrificio por nosotros, lo cual está bien, pero omiten este mandamiento perpetuo del Todopoderoso Creador, que nos dice que siempre recordemos que Él nos liberó de la esclavitud de Egipto, ¿no? Ajá. Y por eso lo tenemos que recordar siempre, ya sea que si tú no eres un israelita por descendencia, por nacimiento, pero quieres ser parte de su pueblo, quieres sus bendiciones, volvemos a lo mismo, el contrato tiene derechos y obligaciones, quieres esos derechos, también tienes que ser parte de las obligaciones. Entonces tienes que recordar todo lo que Él ha hecho por nosotros, porque Yeshua, ¿qué estaba recordando en esa fecha de su cena? ¿Qué estaría recordando, Raúl? Pues estaría recordando, yo pienso que obviamente a su padre, el sacrificio que, bueno, no sacrificio, estaba recordando el beneficio que dio por nosotros al sacarnos de Egipto, ¿no? Él y sus discípulos estaban recordando Pesaj, ¿no? Ajá. Entonces, si bien no era exactamente la noche que estaban comiendo Pesaj, estaban recordando, ¿no? Porque para eso son esos días. Son días en los que tenemos que estar recordando que el día de Pesaj, los otros 6 días de panes sin levadura. Entonces, desde ahí, eso es lo que la iglesia nos ha arrebatado. La verdad, el origen de todo. Y luego con las comidas, ¿cómo nos han puesto? Pues si el mandamiento dice que debemos de comer lejem sin levadura, ¿qué hace la Iglesia Católica? Nos dicen que en Pascua comamos mucho pan con levadura, que es la capirotada. Así es, todo aquel pan que esté producido, lejem, por una masa que se infla, ya está leudada. Ajá. También ciertos productos alimenticios o el vino, hay ciertas clases que también al fermentarse se leudan, ¿no? Cambia su composición. Entonces, todo esto nos dice la Iglesia Católica y nos dice, y no coman carne, cuando el mandamiento del Padre era coman carne de un cordero. Ajá. Y si ahora ya no lo hacemos porque ya decimos, bueno, ok, no vamos a tomar ningún otro cordero porque ya lo hizo Yeshua de manera perfecta. Pero de ahí a decir, no comas carne, ni siquiera nos dicen cuál es el fundamento, ¿no? No fundamento. ¿Por qué? Porque es nada más la palabra del hombre que se pone ahí al frente, que se autollama sacerdote,
pero no es la palabra del Altísimo. Y desgraciadamente las ovejas, como tú has dicho, Raúl, tristemente una oveja sigue a otra oveja y van al despeñadero, porque no van a la fuente de la vida, no van a las escrituras, no confían, a pesar de que le dicen Rey de Reyes, Señor de Señores, no lo obedecen y no confían en el que le llaman el buen pastor. Entonces la oveja anda perdida, con lobos rapaces que se disfrazan de pastores, de ovejitas, y lo único que hacen es quitarle la lana a las ovejas, su diezmo, su fe, y terminan después ahí por el mundo sin fe, sin creencia, sin obediencia, hasta llegar tristemente a la muerte. Así es. Bien, pues ya llegamos al precepto 24. Con esto terminamos. Con esto terminamos, era el fin del video. Y pues los invitamos a que continúen. Esto tiene que seguir con la ayuda del Altísimo, si Él no lo permite. Va a ser un estudio a través de una serie de 613 preceptos. Vamos en el número 24, así es que todavía hay camino que recorrer con el favor del Altísimo. No es nuestra intención nada más platicarles de los 613 preceptos leyéndoselos, porque para eso pues mejor se los mandamos en PDF a sus correos electrónicos. Aquí la intención es que convivamos como hermanos y podamos compartir según lo que el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Padre, nos va diciendo a todos para que nos complementemos. No hay persona que tenga la verdad absoluta. No existe. ¿Por qué? Porque el Padre lo que quiere es fomentar que entre hermanos nos busquemos y entre todos juntos armemos ese gran rompecabezas con la guía del que Él nombró el buen pastor, de Yeshua, ¿cierto? Porque si le diera toda su verdad a uno solo, ese solo se haría soberbio en nuestra condición de humanos, ¿no? Por eso es que nos tenemos que agrupar de alguna forma para encontrar juntos la verdad conforme el Ruach, el Espíritu del Padre, nos vaya revelando a cada quien. Y todo lo que vayamos escuchando, leyendo, siempre tenemos que pedirle permiso al Padre para poderlo escuchar, y guía para que con su Ruach HaKodesh, mediante Yeshua, el buen pastor, nos haga entender si eso es lo correcto, si eso es lo que Él quiere que aprendamos, pongamos por obra, y pedirle que nos ayude entonces a obedecerle. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, iglesias no hay, hermanos. El Padre hizo una creación, luego eligió un pueblo, a Israel. Si fuera que Él va a venir por una iglesia, no se dejen engañar, hermanos. En Apocalipsis 21:12 diría que la Nueva Jerusalén tiene por entrada una única puerta que dice iglesia. Y no dice así. Dice cada puerta tiene los nombres de cada una de las 12 tribus de Israel. Así que si nos vamos a congregar, no es como iglesia, hermanos. Es como ovejas, como pueblo del Todopoderoso Creador, a quien en este momento le damos toda la kabod y la halel, toda la gloria y toda la alabanza, toda la honra a nuestro Padre Todopoderoso, bendito sea ella para siempre, y bendito su Hijo Yahushua. Y mientras tanto, al verdadero pueblo del Altísimo les decimos Shalom.